Bueno, vamos a ver el ejercicio número 3, ajá, de los límites trigonométricos. Ajá. Entonces, bueno, vamos a atender a cero para a ver a qué cosa nos vamos a enfrentar. Entonces sería 0 al cuadrado entre el coseno de cero menos uno. Ya dijimos que el coseno de cero pues es uno menos uno, entonces es cero sobre cero. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, vamos a ver en este caso cómo se podría resolver este límite. Va a haber ocasiones en las que tengamos que multiplicar por un conjugado para obtener una identidad pitagórica. Ajá. Entonces, en este ejercicio va a ser el caso. Porque a mí no me conviene, por ejemplo, separarlo, el límite, por teorema del cociente y poner arriba aquí y este arriba, y este, perdón, y un límite abajo, y luego multiplicar por x entre x. Ajá. Porque de todas maneras esta cosa va a tender a cero. Ajá. Recordemos que el límite, cuando x tiende a cero, del coseno de x menos uno entre x, pues tiende a cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me va a quedar un cero en el denominador y eso pues no me conviene. De todas maneras, ustedes se van a ir dando cuenta qué estrategia tienen que utilizar con la práctica. Ajá. No es como que yo les pueda decir a simple vista, no. O sea, a mí también me costaba que, por ejemplo, tenía que intentarlo, no solo de una forma, entonces a lo mejor tal vez se pueda por un conjugado. ¿Y cómo sabemos que se va a poder por un conjugado? Porque siempre tenemos una expresión así, coseno menos uno, o uno menos seno, o uno menos coseno. Entonces, bueno, multiplicar por el conjugado es multiplicar por la misma expresión, pero con un signo contrario. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Entonces sería límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? De x al cuadrado entre el coseno de x menos uno por el coseno de x más uno por el coseno de x más uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Como el límite, cuando x tiende a cero, ¿de quién? De x al cuadrado por el coseno de x más uno entre coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Más por menos es menos. Uno por uno, pues es uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí, pues yo espero que no haya ninguna duda o alguna pregunta. Entonces, el coseno cuadrado, recordemos la identidad pitagórica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, si yo quiero el coseno cuadrado, pues el coseno cuadrado es igual a 1 menos ¿quién? Menos el seno cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De qué expresión? De x al cuadrado por el coseno de x más 1. ¿Ok? ¿Entre quién? Entre el coseno cuadrado, y el coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado de quién? De x, menos 1. ¿Ok? Entonces 1 menos 1, pues me da 0. Entonces sería el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De x al cuadrado por el coseno de x más 1 entre pues menos seno cuadrado. ¿Ok? Menos seno cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, si ustedes se fijan, no se ha eliminado la indeterminación, porque si yo tiendo a 0, el seno de 0, pues es 0. Y aquí sería un 0, entonces 0 por todo me seguiría dando el 0 sobre 0. Entonces, bueno, aquí sí voy a checar si me conviene, en este caso, separar por teoremas de los límites. ¿Ok? Entonces, bueno, me va a quedar igual. Al límite, cuando x tiende a 0, ¿de qué expresión? De x al cuadrado por el coseno de x más 1. ¿Ok? ¿Entre quién? Entre el límite cuando x tiende a 0. De una vez voy a sacar el negativo como una constante, que sería el menos 1. ¿Por quién? Por el seno cuadrado, pues de x. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces el de arriba lo podríamos separar como un producto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sería el límite cuando x tiende a 0 de x al 4. ¿Ok? Por el límite, ajá, cuando x tiende a 0, ¿de quién? Del coseno de x más 1. Ya se dieron cuenta que aquí me va a dar 2, ¿no? Si yo tiendo a 0, coseno de 0, pues es 1. Más 1, pues 2. ¿Entre quién? Entre menos el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Del seno cuadrado de x. Ahora, recordando el teorema del límite de la potencia. Ajá, acuérdense que si nosotros tenemos una expresión elevada a una potencia, esa potencia va a englobar a todo el límite. ¿Ok? Entonces, sería igual al límite cuando x tiende a 0 de x. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Del coseno de x
más 1. ¿Entre quién? Igual, englobamos todo al cuadrado aquí. Entonces sería menos el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí pues vamos a tratar de llegar para este límite del seno por la expresión que les había dado, ¿no? En un inicio, que era el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x igual a 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar en este caso aquí por ¿cómo se llama? Por una x arriba y una x abajo. Ajá, y la x que me queda arriba, pues es la que voy a sacar, ¿ok? Entonces sería el límite cuando x tiende a 0, en este caso de x, perdón, de x y luego al cuadrado, por el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x más 1. Y todo esto ¿entre quién? Entre menos el límite cuando x tiende a 0. Ajá. ¿De quién? Del seno de x y multiplico por un 1. Ajá, en este caso, el ángulo, ¿quién es? X. Entonces voy a multiplicar por el ángulo entre x sobre x. ¿Ok? Cierro mi paréntesis, cierro todo el límite y elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿quién es la única x que yo necesito para que esto tienda a 1? Pues únicamente la x de abajo. Entonces, por lo tanto, esta x de aquí la voy a sacar, ajá, multiplicando. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Como igual al límite cuando x tiende a 0 de qué expresión de x y elevado al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0, en este caso, del coseno de x más 1. ¿Entre quién? Entre menos, paréntesis, el límite cuando x tiende a 0 de x, ajá, o sea, de esta x. ¿Sí? Es más, déjense las pongo con color rojo para que no se confundan. Entonces, de esta x, ¿vale? Ahora bien, y para esta expresión, ¿sí? Seno de x entre x, entonces me quedaría por el límite cuando x tiende a 0, en este caso de aquí, de seno de x entre x. Y cierro mi paréntesis. ¿Ok? ¿Y a qué estaba elevado esto? Pues al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta expresión, ¿a qué va a tender? Pues esta expresión, ahora sí, ¿a qué va a tender? Pues a 1. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Esta expresión pues va a tender a 2. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, voy a eliminar, voy a borrar todo lo de aquí arriba. Entonces, continuando con el ejercicio anterior, entonces me quedaría igual, continuamos, sería el límite cuando x tiende a 0 de x. Y toda esta expresión elevada al cuadrado. Entonces, el coseno de 0, ¿cuánto me va a dar? 1. ¿Estamos de acuerdo? Sería coseno de 0 más 1. Entonces, ¿esto cuánto me da? 1. ¿Entre quién? Entre menos el límite cuando x tiende a 0 de quién? De x. Por 1, pues es lo mismo. Y elevado al cuadrado. ¿Ya se dieron cuenta que esto es lo que nos daba el 0 sobre 0 en el denominador? ¿Sí? Si yo tendía a 0, esto era 0 al cuadrado, pues 0. Por todo lo de arriba, 0. Y si yo tendía aquí abajo, 0. Al cuadrado, pues 0. Por todo lo de abajo, 0. Entonces, acuérdense, así como lo vimos en los temas de los límites. Ajá, hay que checar quién es el que, en este caso, nos da la indeterminación. Yo me cabe y, una vez que ya checamos quién nos da esa indeterminación, pues ya, lo único que quedaría, pues es evaluar, ¿no? En este caso, bueno, pues yo traté de realizar, pues, la evaluación antes, ¿vale? Para saltarnos un paso. Entonces, estamos de acuerdo que entre ¿cuánto nos va a dar? Pues 1, ¿no? Entonces, sería igual a ¿quién? A 1 más 1 entre menos 1. O sea, sería 2 entre menos 1. Por lo tanto, esto es igual a menos 2. Y así es como se resuelve este ejercicio, ¿vale? Entonces, es como les digo, a veces vamos a necesitar multiplicar por conjugados para obtener una identidad pitagórica. Ajá. Generalmente tratar de llegar a lo que es el seno. Porque el coseno cuando está solito, pues sí, sí nos sirve. O sea, el tender a 0 pues nos va a dar 1. Ujú. Pero bueno, en este ejercicio pues no nos convenía abajo. Ajá. En este caso multiplicar tanto arriba como abajo por una x. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa x que iba a salir, entonces al eliminarla con el de arriba me quedaba una x arriba. Y al tenderlo pues era 0 sobre 0. Inténtenlo hacer, los invito a que lo intenten hacer y se van a dar cuenta que
no iba a poder salir de esa manera. En este caso, la solución pues sería multiplicar por el conjugado.